¿Qué tal, chicos? Siguiendo con con esta guía, continuamos orientando para la realización del trabajo práctico. En este caso tenemos, me dice, también sería un sistema de fuerzas concurrentes. Me dice calcular la resultante de dos fuerzas perpendiculares entre sí, sabiendo que F1 mide 160 newton y F2 120 newton. En este caso, a ustedes no le está pidiendo determinar gráficamente. En caso que lo quisieran hacer, bueno, tienen que buscar la, la escala y hacer el gráfico correspondiente. Eh, Hay otra manera, como me está diciendo, las fuerzas perpendiculares. Fuerzas perpendiculares es cuando dos fuerzas se cortan verticalmente. O sea, que un esquema que me represente esto voy a hacer sin medida, porque no me pide graficar, simplemente me pide calcular. Voy a hacer simplemente el esquema es para que me oriente, o sea, la orientación para realizar el problema. Me está diciendo dos fuerzas perpendiculares. Entonces sería esta la situación, en donde yo sé que en las fuerzas perpendiculares o dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Me está diciendo que una fuerza no me dice si la que va para arriba, para la derecha, entonces tomo cualquiera. Entonces vamos a tomar, en este caso, vamos a tomar esta que sea la F1. Y acá vamos a tomar F2. Entonces me está diciendo de que la resultante la tengo que obtener, ya sea, en este caso no me pide gráficamente, entonces como se trata de un sistema de fuerzas perpendiculares, y este es mi esquema, y yo sé que la diagonal, yo sé que si constituyo o formo un paralelogramo, en este caso me saldría un rectángulo por ser 90 grados, yo sé que la diagonal, esta diagonal, viene a ser la resultante. Al tener entonces, fíjense que en este rectángulo, al trazar la diagonal, quedan formados dos triángulos. Y esos triángulos son triángulos rectángulos. Al ser triángulos rectángulos, puedo determinar la resultante para este caso utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea que R al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que este es un cateto, entonces F1 al cuadrado más el otro cateto viene a ser F2, que viene a ser este. Entonces va a ser F2 al cuadrado. Hacemos el reemplazo, me va a quedar que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, lo que está como potencia pasa como raíz, entonces va a quedar 160 al cuadrado más 120 al cuadrado. Entonces la resultante va a ser igual, vamos a hacer con una calculadora, ponemos entonces 160 por 160, 160 eso me da un resultado de 25.600 más 12 por 12 140, entonces sería 144, o sea 14.000. Hacemos la suma,
y sacamos la raíz cuadrada más igual raíz cuadrada, nos da que la resultante para este par de fuerzas va a ser 200 newton. No siempre les va a salir un número exacto, en caso que le dé un número decimal, pero no hay ningún problema. Pero recuerden, chicos, de que en el teorema de Pitágoras, la diagonal, o sea que la hipotenusa, siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Eso es para que ustedes tengan, cuando vayan a calcular, ya sea un cateto, vayan a calcular el resultante. Recuerden de que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Bien, acá entonces la resultante sería 200 newton. Ya estaría resuelto ese problema. Vamos a este problema donde me dice hallar las componentes de peso de un cuerpo en un péndulo que se aparta de la posición vertical 30 grados. El peso del cuerpo 3 newton. Entonces acá tenemos un esquema, ahí está el péndulo, esta es la línea de punto, es la horizontal, perdón, la vertical, y a partir de esa vertical el péndulo se separa 30 grados. Lo que a mí me está pidiendo es hallar las componentes. El péndulo tiene dos componentes. Primeramente vamos a medir o vamos a dibujar cómo sería la situación. Me está diciendo que el peso del cuerpo es de 3 newton. Entonces el peso de un cuerpo siempre va vertical al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que dibujar el peso en forma vertical, siempre. Entonces trazamos una vertical. Esta vertical nos representa el peso del cuerpo. Vamos a hacer de ese tamaño, no estamos haciendo escala, estamos haciendo simplemente peso de cuerpo 3 newton. Estamos haciendo que nos sirva de esquema. Ahora, ¿qué componentes tiene ese cuerpo? Ese cuerpo tiene una componente en dirección al hilo. O sea, que en la misma recta de acción del hilo. Esta viene a ser una componente. Y la otra componente es una perpendicular al hilo. Entonces, perpendicular es a 90 grados. Ahí tomando el transportador, ahí sería 90 grados. Entonces, esa es la que se llama normal. La normal al hilo. Entonces, trazamos acá. Esas serían las componentes. Entonces esta sería la componente del peso normal al hilo. Vamos a poner P y la N. Y acá la componente vamos a poner P hilo. Pongamos con la H, P hilo. Este ángulo, por supuesto, si esta es la misma dirección, esta es la vertical y esta es la vertical, entonces quiere decir que este ángulo va a ser igual a 30 grados. Entonces a partir de eso, yo puedo formar ahí un rectángulo. Entonces por el extremo de la fuerza P, trazo esta paralela. De esta manera queda formado un rectángulo. Y en el rectángulo nosotros sabemos de que tiene 4 ángulos de 90 grados. Entonces quedan armados
triángulos, como en este caso queda armado triángulos rectángulos. Y para calcular, como conocemos, cuánto mide la hipotenusa, sabemos que vale 3, tengo que calcular este valor, el de pH y el de PN. Tengo que calcular esos valores. Para ello, utilizamos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo dice que como este es el cateto adyacente y este viene a ser el cateto opuesto, entonces eso lo tienen que ver, revisar en algún libro, o tal vez el profesor ya les enseñó el tema de razones trigonométricas. Nosotros sabemos que entonces este lado que está al frente del ángulo es igual al peso por el seno del ángulo. Y sabemos, ese sería el PN. Ahora, si queremos saber cuánto mide el pH, va a ser igual, este es el coseno. El cateto opuesto es el seno. El cateto opuesto es el coseno. El cateto opuesto es el seno, el cateto adyacente es el coseno. Entonces acá va a ser P por el coseno de 30 grados. Ahora directamente con una calculadora hacemos la componente, entonces Pn va a ser igual al valor de 3 newton por el seno de 30. Con una calculadora se calcula, se determina o se obtiene, se saca el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es igual, voy a tomar, como son siempre varios números, a veces en este caso me da el valor exacto, 0,5, hago la multiplicación, en este caso va a ser 1,5 newton. Vamos a calcular la componente en dirección del hilo, entonces también va a ser 3 newton por el coseno de 30. Sacamos el coseno de 30, presionamos la tecla cos, ahí pongo 30, igual 0,86, vamos a tomar 3 decimales, 0,866, y hacemos la multiplicación entonces por 3 nos da 2,59 newton. Esa sería la manera entonces de trabajar con un péndulo. Tienen que repasar el tema de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y se obtiene entonces, esa sería la forma de trabajar para este caso, para hallar las componentes. Me da la fuerza, yo tengo que determinar las componentes. Esta forma se aplica ya sea para un plano inclinado, para un péndulo, siempre que tenga un ángulo y formen triángulos rectángulos, aplico entonces razones trigonométricas. Hasta la próxima.